Vamos a estar leyendo la palabra que está en Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta es una palabra muy clara donde el Señor nos está enseñando que nos tenemos que poner a cuenta con nuestros hermanos. Por una falta de perdón, puede ser también, porque ahí pueden pasar muchos acontecimientos en esa falta de perdón. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Puede haber un enojo, puede haber una ira. ¿Verdad? Que es un tema muy importante, el enojo y la ira. Esos son sentimientos que uno expresa, el ser humano expresa. Y eso también puede ocasionar y eso también puede convertirse en pecado. Aunque no lo veamos de esa manera, es así, mis hermanos. En la palabra dice que nosotros tenemos que tener dominio propio. Si no tenemos dominio propio, es algo grave. Entonces nosotros tenemos que saber actuar antes de que algo explote, algo que altere nuestra vida. Porque a través del enojo, de la ira, vienen palabras que pueden herir a nuestros corazones, a nosotros mismos, aún a nuestros hermanos. Porque hay palabras hirientes, hay palabras que te destruyen, pareciera. Parece como una aguja que entra y te penetra y hace mal. Y eso puede producir el enojo y la ira cuando uno no lo domina. Y eso es algo grave. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay a veces nosotros que cometemos esos errores. ¿Por qué? Porque no maduramos, podemos decirle, no crecemos, podemos también llamarlo. Pero acá estamos hablando también de algo no solamente espiritual, también en lo personal. Porque nosotros damos, el Hijo de Dios, los cristianos dan pasos de fe, pasos de obediencia. Pero ¿qué pasa cuando uno no quiere renunciar a la vieja vida? Cuando uno reacciona como lo hacía antes, al viejo hombre, es así a donde empieza a actuar el carácter y ese sentimiento explosivo de enojo y de ira. El enojo y la ira puede destruir, puede lastimar, puede crear un resentimiento, una raíz de amargura en su corazón. No solamente al que quizás se está expresando, sino al que también está recibiendo ese enojo, esa ira. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Ahora, ¿qué es lo que pasaba acá? Había un rey, un señor, dice acá la palabra. Y había un siervo que le debía a ese señor, a ese rey.
le debía, vamos a decir acá nosotros, plata. Y tenía que pagarle, pero no le pagó. Antes, cuando uno no pagaba la deuda, perdía a sus hijos, a su mujer, y se eran vendidos como esclavos. Qué loco, ¿no? En ese tiempo, por no pagar una deuda, podías perderlo de esa manera todo. Vamos a lo que es el plano espiritual, vamos a lo que es palabra. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Siempre trata de todo. Todo lo que nos rodea, lo que tiene que ver con nuestro entorno. Ahora acá estaba pasando, mejor decir, un acontecimiento donde un siervo le debía a su rey. Y el rey quería vamos a poner al día, vamos a poner a cuenta. O si no, voy a tener que aplicar la ley, lo que le correspondía al rey. Pero ¿qué hizo ese siervo? Se postró, le rogó y le pidió, ten misericordia, le dijo. Y dice acá la palabra que el rey, movido a misericordia, le perdonó. Dice que hasta suplicaba, dice la palabra. Y le prometió que le iba a pagar todo. Pero ¿qué pasó cuando él salió? Salió de ahí, se encontró con su consiervo, ese mismo siervo. Ese consiervo que le debía también a él. Y él le reclamó para ponerse a cuenta que quería que le pague. ¿Y qué hizo el consiervo? Se postró, le rogó, le dijo que tenga misericordia, que él iba a pagar todo. Pero ¿qué hizo el siervo? No le tuvo compasión y lo echó a la cárcel. Pero miré cómo había otros consiervos en ese lugar que vieron esa injusticia, lo que pasaba, porque le estaba rogando, le estaba pidiendo un tiempo más, porque sabía lo que estaba pasando, lo que le había pasado a él. Entonces fueron y le dijeron al rey. Y el rey se enojó. Estuvo molesto por lo que había pasado, lo que había acontecido. ¿Acaso yo no te perdoné? ¿Por qué vos no perdonaste? Si yo mismo te había perdonado cuando me rogaste, me suplicaste. ¿Y qué hizo el rey? Lo echó a la cárcel, hasta que no pague todo lo que tiene que pagar. A veces, mis hermanos, acá quizás se está hablando de algo económico, pero acá lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, enseñando, es que tenemos que ponernos a cuenta con todo con el Señor. Tenemos que saber perdonar a nuestros hermanos las ofensas. Mire cómo, si vamos a lo que Jesús, cuando le enseñó a orar a sus discípulos, muchos le decimos el Padre Nuestro. En el tiempo que nosotros éramos religiosos le decíamos, vamos al Padre Nuestro. Y mire cómo en una parte de un versículo dice, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué buena pregunta para decir, ¿cómo venimos delante de la presencia de Dios? ¿Airados, enojados, con falta de perdón? Porque eso es todo lo que produce ese ambiente. Eso es todo lo que produce la falta de perdón, la ira, el enojo, porque de eso trata. Porque si lógicamente, si yo maltrato, me enojo con More, ¿qué voy a estar? La voy a estar lastimando y no le voy a estar pidiendo perdón. Entro en pecado, mis hermanos. Porque es algo que Dios no me enseña. Dios me enseña a perdonar. Miren lo que dice la palabra en Efesios 4, 26, 27. Airaos,
pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora el Señor nos está enseñando también que no, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay a veces, mis hermanos, cuando estamos enojados, airados, cuando tenemos falta de perdón, estamos dando lugar al enemigo. ¿Para qué? Para que él haga lo que él quiera. Para que él venga con las tentaciones. Es más, pone, mirá lo que te dijo. Y te contestó. Ah, pero se quedó callado, ¿sabes por qué? Porque después va a hablar de vos. Y así empiezan las murmuraciones, el chusmerío, empieza todo de esa manera, mis hermanos. Ah, porque me dijo, porque me enteré, porque escuché, justo, yo sabía. Hay muchas cosas, mis hermanos, que nosotros tenemos que aprender. Que el Señor no nos llama a ser juez. El Señor nos llama a perdonar, a tener misericordia, compasión, a amar. A eso nos llama el Señor. ¿Por qué nos ponemos en papel de juez muchas veces, mis hermanos? ¿Por qué pretendemos que de esa manera, porque actuamos de esa manera, pensamos que sabiamente estamos haciendo lo correcto y no nos damos cuenta que podemos estar lastimando a la otra persona o nosotros mismos lastimándonos al dejar que esa ira, ese enojo, esa falta de perdón siga estando en nuestros corazones, siga operando? Porque esa es una puerta que le abrimos al enemigo para que actúe, para que trabaje, porque él se toma tranquilamente el tiempo, todo el trabajo. Ah, si acá me abrieron las puertas, acá tranquilamente puedo entrar y salir como yo quiero. Así te dice el enemigo. Así trabaja cuando no podemos resolver cosas en nuestras vidas. Ahí perdemos las visiones del Señor. Ahí nos olvidamos de que los propósitos de Dios, ¿a qué nos llamó el Señor? Porque le damos lugar más a la ira, le damos más lugar al pecado para que siga creciendo, siga avanzando en nuestras vidas. Y no podemos ver más que eso. Y ahí empieza todo. Porque no solamente entra, y ya entra todo, ya el enemigo ya viene con toda la orquesta. No solamente él, viene con toda la orquesta, vamos a entrar todo. ¿Quién está? La murmuración, vení vos, chumerío, vení vos. Enojo, ira, vení, contienda, resentimiento, celos, envidia, vengan, vamos que acá está todo pago. Porque nos abrieron la puerta. El mismo dueño abrió. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender qué es lo que nosotros estamos, cómo estamos actuando hacia los demás. El Señor nos enseñó y nos sigue enseñando que tenemos que amarnos unos a otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu enemigo, dice el Señor en la palabra. Ahora, hay a veces que nosotros somos hipócritas, mis hermanos, a veces, muchas veces. Porque muchas veces no queremos perdonar a nuestros hermanos, pero queremos recibir el perdón de Dios. Y encima es más, está en la obligación Dios de bendecirnos. Está la obligación de Dios en prosperarnos. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia, cumplimos con lo que Él nos manda. Pero lo que hay en tu corazón, eso no cuenta. No, si yo lo perdoné, yo lo voy a tener ahí al hermano o a la hermana. Y no es así, mis hermanos. No es así. Eso es algo erróneo. Ahora, si nosotros pretendemos que Dios es un títere, estamos equivocados. Que nosotros podemos manipular a Dios a nuestro antojo, estamos equivocados. Nosotros dependemos de Dios. Nosotros necesitamos a Dios en nuestras vidas.
Pero cuando nosotros nos creemos que estamos en posesión en lugar de Dios, estamos equivocados, mis hermanos. Estamos muy equivocados. Muchas veces nosotros, ¿cuántos de ustedes a veces están enojados, airados, peleados con alguien, con un hermano en Cristo, hermano de sangre, con el vecino? No, ya vine a la iglesia, Señor, te pido perdón por este pecado, ya está, ya me hice libre. Es impresionante cómo resuelve uno la falta de perdón. Y está bien, me parece perfecto los que pueden resolver de esa manera. Yo en mi vieja vida tardé mucho en saber perdonar. Años tardé. Gracias a Dios hoy aprendí a perdonar. Pero no fue fácil para mí. Otros quizás tienen ese talento o tienen esa manera que Dios los creó a cada uno diferente, ¿no? Pero tienen esa manera de perdonar tan fácil y parece que es algo no creíble, pero no es así, mis hermanos. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que no podemos actuar como nosotros pensamos que lo único que estamos bien somos nosotros y los demás están equivocados. Miren lo que dice la palabra que está en Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, dice el mensaje. Y a veces hacemos al revés nosotros, mis hermanos. Venimos primero acá y después queremos hacerlo. Y ahí dice la palabra también, antes que se ponga el sol, dice la palabra. Sí, es así como dice el Señor. ¿Cómo podemos pretender recibir perdón si no perdonamos a una persona que vemos y a Dios que no vemos? ¿Cómo podemos amar a Dios si no amamos al hermano que vemos? Entonces hay muchas cosas que tenemos que aprender, que tenemos que madurar, mis hermanos. No sé qué es lo que quizás este mensaje te está queriendo decir a tu vida, pero déjame decirte que si tenés una falta de perdón, o si tenés un enojo, una ira, hoy el Señor te está diciendo, ya está. Despojate de eso. Ponete a cuenta, dice el Señor. Así podés ponerte a cuenta conmigo. Porque es fácil acusar, es fácil señalar, es fácil apuntar con el dedo. Pero cuando le toca a uno ser corregido, pero cuando le toca a uno que lo exhorten con la palabra, me gusta. Es feo, es amargo. Y ahí uno piensa, al final estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Y es ahí cuando nosotros tenemos que autoexaminarnos, como dice Pablo en la palabra. Examínalo todo, todo tienen que examinarlo. Sí, los demás pueden tener errores, como uno mismo también. El Señor Jesús hablaba también del juzgar a los demás. Que para querer sacar la paja que tiene nuestro hermano en su ojo, tenemos que sacar la viga que tenemos en el nuestro. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que el enojo, la ira, no nos lleva a nada. Es tiempo de que nosotros tenemos que practicar ¿qué? La misericordia, la paciencia, el amor tenemos que practicar, mis hermanos. No sé qué es lo que estará pasando en tu vida, no sé para quién este mensaje, pero déjame decirte que si Dios hoy en esta noche te está hablando,
es porque no te está condenando, sino te está haciendo libre, mi hermano, mi hermana, te está haciendo libre. A ver. Y si te está pasando de esta manera, es porque también quiere que los demás sean libres también. Somos nosotros, somos hijos de Dios. No estamos solamente para ser bendecidos, sino para bendecir también a los demás. Nosotros somos luz, luz en las tinieblas. Y es lo que tenemos que transmitir, es lo que tenemos que llevar a las almas que están perdidas. Aún los que están en falta y no pueden corregirse. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Cómo pretendemos ayudar a los demás si nosotros a veces nos comportamos de una manera de alejar a los demás de nosotros? Déjame decirte, mi hermano, si hoy estás enojado o estás airado, despojate de eso. No dejes que eso crezca. No dejes que eso te contamine. No dejes que eso pueda lastimar a los demás. Es tiempo de ponerse a cuenta con el Señor. Pero primero dice el Señor, ponete a cuenta con tu hermano. Ponete a cuenta con tu hermana. Y después vení y ponete a cuenta conmigo. Porque eso le agrada al Señor. Imagínese el Señor viéndole a usted si usted está en falta con alguien. O quizá ese alguien lo lastimó a usted, pero usted se pone a cuenta. Imagínese la alegría y el gozo que va a estar el Señor. Ese es mi siervo. Esa es mi sierva. Obediencia. Porque el Señor pide obediencia en todo. Si nosotros no obedecemos las palabras del Señor, estamos en desobediencia. Y la desobediencia, ¿qué atrae? El pecado. ¿Y el pecado qué es? Muerte. Mire todo lo que va acarreando eso. Entonces hoy es tiempo, mis hermanos, que cada uno pueda examinar su vida, pueda meditar en el Señor. Si nosotros queremos más del Señor, queremos recibir, ser bendecidos por el Señor, tenemos que, de la misma manera que nosotros queremos, tenemos que ser con los demás. Por eso el Señor dejó en sus mandamientos: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámense los unos a otros, como yo los he amado. Ama a tu enemigo. Sí, habla de la misericordia, de la compasión, de la paciencia. Sí, habla de todo, habla la palabra. Pero hoy es tiempo, mis hermanos, que tenemos que empezar a ordenar nuestra vida espiritual, cotidiana, empezar a acomodar, dejarlo que el Señor empiece a reinar, que el Señor empiece a tomar el control de todo. El Señor no va a estar en un lugar donde haya ira, enojo. ¿Cómo pretende que la presencia de Dios se manifieste con enojo y ira? Con contienda, con división. ¿Cómo podemos pretender que ahí está fluyendo la presencia de Dios? Cuando la palabra me dice que el Señor es amor, paciencia, benignidad, templanza, misericordia. Entonces es tiempo de meditar, mis hermanos. Es tiempo de arreglar, de enderezar muchas cosas en nuestra vida. Es tiempo, mis hermanos, de tomar esas decisiones maduras, no explosivas, impulsivas. Porque eso nos trae, cuando nosotros somos de no meditar y nos dejamos llevar por los sentimientos explosivos, podemos dañar, lastimar. Y eso es lo que no tenemos que dejar, mis hermanos, que pase en nuestras vidas. ¿Qué es el nuevo nacimiento, mis hermanos? Una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Cómo podemos actuar de la misma manera que actuábamos antes? Quizás ya son nuevas.
Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Es eso lo que tenemos que empezar a aplicar en nuestras vidas. Por eso les aliento a cada uno de ustedes, mis hermanos, de empezar a arreglar su vida cotidiana, su vida espiritual, su forma de hablar, de pensar, de caminar. El arrepentimiento, ¿qué es? Un cambio de actitud, porque eso también entra también. Si nosotros volvemos de nuevo del pasado al presente, entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde están esos frutos del arrepentimiento? Si el arrepentimiento es un cambio de actitud, ¿los frutos cuáles son? Ver el pecado como Dios lo ve, aborrecerlo, rechazarlo, no tolerarlo, arrepentirlo, confesarlo y apartarnos de ese pecado. Ese es los frutos del arrepentimiento. Por eso, mis hermanos, tenemos que empezar a practicar lo que Dios quiere que nosotros practiquemos, no lo que nosotros pensamos y estamos dañando, lastimando. Si hoy estás practicando la ira y el enojo, estás haciendo mal. Despojate de eso, porque eso te va a traer más cosas malas en tu vida. Vas a lastimar a más personas, hermanos, hermanas, vecinos, o a quien quieras que vos conozcas, porque eso está en tu vida. Eso está. Cuando nosotros nos despojamos de eso, nos alejamos y dejamos que el amor, la paciencia y la misericordia empiece a actuar en nuestra vida, en nosotros, eso es lo que vamos a transmitir. Por eso les aliento a mis hermanos, a cada uno de ustedes, que puedan meditar en este mensaje y que pueda examinarse y se pueda poner a cuenta. Amén. Hasta acá llegó el mensaje de la palabra.